¿Algo que deba saber de último momento? No. No, nada, le voy a hacer la presentación en este momento. Bienvenidos a la siguiente sesión, quien la conducirá Laura Gatti Dorpig, espero haber pronunciado bien su segundo apellido. Laura es candidata a doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, perdón. Además es cofundadora de Quantum South, un spin-off dedicado al desarrollo de algoritmos de tecnología cuántica en general, de la Universidad de Montevideo, fundada en 2019. Y la plática que dará Laura se titula, un momento, se titula Testing the Performance of VQE on Knapsack Problem Variations. Muchas gracias. La palabra es tuya, Laura. Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a participar de este evento. Es realmente un honor para mí estar acá, no solamente para mí, sino para todo mi equipo que forma parte de esta investigación. Este es el resultado de lo que hemos estado trabajando en el grupo de desarrollo de, de la empresa. Eh, Así que nada, primero que nada aclarar eso, que esto es un trabajo de varias personas, que en particular los voy a mencionar, a Renzo D'Ambrosio, a Diego Gibert y Juan Diego Orihuela, que forman parte del grupo de desarrollo, y también hemos contado con el apoyo de los otros integrantes de nuestra empresa, como Rafael Sotelo, Martín Machín y Maxi Stock, así que todos ellos, si tienen comentarios durante la presentación, son también parte de esta presentación. Bueno, primero que nada les quería contar, les voy a compartir la pantalla. Les quería contar un poquito cuál es el origen de nuestra empresa y por qué nos interesamos en el tema de cargo de aviones, porque siendo tan amplio el mundo de computación cuántica, llama un poco la atención que solamente nos dediquemos a priori a un campo tan específico. Lo que pasó fue que allá por el 2019, Airbus sacó un challenge invitando a participar a distintas universidades y empresas a encontrar soluciones novedosas para problemas que ellos tenían en su industria mediante la computación cuántica. Es así que en 2019 la Universidad de Montevideo crea un grupo de trabajo para solucionar estos problemas y empiezan a trabajar en computación cuántica, empiezan a estudiar, a acercarse al área para entregar una solución. En ese proceso fue que yo me uní al grupo de computación cuántica de la UEM y llegamos a entregar una solución para el problema 5 que presentaba Airbus, que era el problema de optimización de carga. En un avión, cuando uno tiene que cargar paquetes, o en general son pallets con paquetes que se cargan, tienen que tener en cuenta algunos aspectos esenciales que son propios de la dinámica de la industria aeronáutica. Cuando uno coloca paquetes con distintos pesos en un avión, tiene que tener en cuenta varios aspectos que en general en los sistemas de carga comunes no son tenidos en cuenta, como son que, por ejemplo, el centro de masa quede equilibrado entre los dos laterales del avión, o que si se quiere el centro de corte, es decir, que no haya una zona que tenga excesivamente más peso que otra, por decirlo más sencillamente, y que la distribución quede uniforme dentro de todo el avión. ¿Qué pasa si no se cumplen estas restricciones? Bueno, lo que pasa es que se gasta más combustible y de hecho se pierde eficiencia en todo lo que es el vuelo y el manejo de la aeronave. Y en definitiva lo que se pierde son, el costo aumenta y se pierde réditos del transporte de paquetes. Pasa que cuando las aerolíneas tienen que cargar los paquetes, estos paquetes llegan de múltiples tamaños, de múltiples formas, y, no están, y tienen que hacerse en un tiempo muy reducido. Entonces, Airbus pensó que a través de computación cuántica se pudiera encontrar una solución que mejorara las soluciones clásicas que se están manejando por el momento. La solución que nosotros presentamos para este problema, lo que se nos ocurrió pensar un poco es que el problema era muy similar al problema del ya conocidísimo problema del knapsack, que lo que es el problema del knapsack en términos más, términos menos, es yo tengo una mochila donde tengo que cargar una determinada cantidad de objetos, donde cada objeto puede tener un valor y un peso.
Entonces, ¿qué quiero hacer? Yo quiero seleccionar de esos objetos que tengo para llevar, quiero seleccionar los objetos que me maximicen el valor que yo transporto y que limiten el peso que yo puedo cargar. Si yo no tuviera un límite de peso, la forma de maximizar eso es agarrar y llevar todos los objetos. Mientras estos tengan peso positivo, tengan valor positivo, cuantos más objetos tenga, más valor total voy a tener. Lo que pasa es que en la realidad y en muchos sistemas hay una limitante de peso. Entonces, yo si tengo muchos más objetos, por ejemplo, que pesan mucho más de lo que yo soy capaz de transportar, voy a tener que seleccionar de esos objetos los que me maximicen de alguna manera el valor que llevo. Entonces, esto expresado en términos un poco más formales, decimos que vamos a tener un vector X de variables booleanas, que son estas XY chiquitas que aparecen aquí, que van a tener el valor 0, 1, van a tener el valor 0 cuando un objeto no lo llevo y 1 cuando sí lo tengo, y de esta manera voy a poder calcular como la sumatoria de cada valor por si el objeto va o si el objeto no va, del valor total que llevo, y también voy a poder obtener cuánto es el peso total de la selección que yo llevé de objetos para llevar. Si esta selección de objetos hace que el peso total que lleve es menor que la cota máxima, bueno, entonces estoy haciendo una muy buena opción. Entonces, este problema formulado matemáticamente se trata de maximizar, ¿sí?, una sumatoria de variables binarias ponderadas por un valor sujeto a un peso máximo, ¿sí?, que también es una sumatoria ponderada por los pesos menor o igual a una constante dada. ¿Cuál es la diferencia que tenemos en un problema del Snapsack al problema que nosotros estamos abordando de cargo de aviones? Bueno, en primer lugar es que nosotros acá no solamente tenemos una limitante de cantidad de peso que podemos transportar, sino que la primera restricción que empezamos a trabajar, y es sobre la que estaremos hablando hoy en la charla esta, es la restricción de que también hay un volumen máximo que yo puedo colocar dentro del avión. Es decir, nosotros vamos a trabajar con una reformulación del problema Snapsack clásico, que en lugar de simplemente tener una restricción y maximizar un valor, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es maximizar el peso que enviamos, restringido a que el peso no pase una cota máxima y restringido a que la cantidad de slots o lugares que yo tengo en el avión no se superen a una cantidad de n que viene dada. ¿Sí? Entonces, hasta acá es algo bastante clásico que uno lo podría abordar de distintas maneras. Podríamos abordarlo con programación lineal, con distintos sistemas de aproximaciones que nos permiten solucionar este tipo de problemas. ¿Dónde entra la computación cuántica en todo esto? Bueno, la computación cuántica nosotros la hicimos entrar. A ver, esperen un poco que se me trancó la pantalla. Ahora sí. Nosotros hicimos entrar la computación cuántica viendo que el problema del Snapsack puede ser perfectamente reformulado en una formulación de un icing problem. ¿Qué son los icing problem para los que no están familiarizados con ellos? De manera muy breve, los icing problem son un modelo de mecánica estadística que se utiliza especialmente para modelar ferromagnetismo, donde las variables que van a participar son momentos dipolares magnéticos que solamente pueden tener dos valores, 1 menos 1, un medio menos un medio, como se lo quiera representar. Este tipo de formulación de este tipo de eventos, de mecanismos, perdón, es dos local. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a permitir que, por ejemplo, dos elementos que no sean, que dos elementos a ver, ¿cómo lo digo más fácil? No vamos a dejar que haya interacciones de más de dos elementos, ¿sí? Solamente las interacciones se van a dar entre un elemento y el otro y no vamos a permitir que haya interacciones entre más de dos. Además de eso, nosotros vamos en el modelo de icing en general es común tener un campo magnético constante en una determinada dirección y en definitiva lo que podemos hacer en este modelo es establecer un hamiltoniano, que no son otras cosas que las distintas distribuciones de energía que puede llegar a tener esta representación, que va a ser de la forma J grande y sub J, que esto representa las interacciones 2 a 2 de los espines, ¿sí?
con un término que es el término del campo, que es HI respecto de sigma y z, que sigma y z no es otra cosa que la matriz de Pauli Z actuando únicamente sobre una tira de n qubits, que van a ser los n espines que estamos representando en el elemento iésimo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue agarrar este problema que teníamos aquí, que era un problema clásico, y encontrar cuál es la transformación de este problema, que es un problema de optimización clásico planteada de una manera bastante estándar, a la representación del modelo de Ising Formulation. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, a la variable booleana 0,1 de está no está el paquete, lo que hicimos fue hacer un cambio de variable de alguna manera y representarla como la identidad menos la identidad del tamaño de la cantidad de qubits que necesite, menos esta tira de compuertas de matrices Pauli e identidades en las que solamente hay una compuerta Z actuando sobre el iésimo qubit sobre 2. Entonces, con esta representación que se tiene, claramente lo que acá tenemos va a ser una matriz, una representación binaria de si va o no va el elemento iésimo representado por sigma zi. ¿Cómo se hace, para explicar brevemente cómo se genera este hamiltoniano que de alguna manera nos permite representar este problema, que es un problema de optimización binaria de una forma de un Ising problem? Vamos a presentarlo un poquito brevemente para entender todos de qué estamos hablando. Lo que nosotros vamos a hacer cuando formulamos este problema va a ser lo siguiente. Vamos a tener un hamiltoniano que consta de dos partes. Consta de la parte HA, que es una penalización, y de la parte HB, que es una optimización. Vamos primero un poquito a pensar cómo es el tema de la penalización, que es la más complicada. Lo que nosotros vamos a hacer en esta parte acá, en HA, que se está viendo en pantalla, es lo siguiente. Vamos a tener, ¿sí?, todos los posibles, si se quiere en este caso son C, todos los posibles pesos que yo tengo representados en una representación cuasi binaria. ¿Qué es una representación cuasi binaria? Es una representación que no utiliza la cantidad de qubits necesarios, sino que llega exactamente hasta el valor C que quiero representar. Los primeros, si se quiere, n-1 elementos binarios que me permitan representar a C, sí van a estar multiplicados por la potencia de 2 que le corresponde, pero el último elemento lo que voy a hacer es multiplicarlo por C más 1 menos 2m, que eso me asegura que puedo llegar de manera última, si se quiere, a C, y no me paso a valores, por ejemplo, si tengo, no sé, si tengo 5 y necesito 3 qubits, si yo no pongo esta cota del último valor al de mayor peso, por decirlo de alguna manera, no le pongo el valor 1, que es el máximo que le tengo que sumar, también podría permitir los pesos de 6 y de 7. Y no es lo que queremos. Entonces lo que hacemos es como una trampa, de alguna manera, para en esta primera parte que está en violetita, decir, bueno, los pesos posibles que yo puedo tener son 0, 1, 2, 3, hasta C. Es decir, no me puedo pasar de C. Y en el otro lado, lo que voy a hacer es a estos pesos posibles restarle efectivamente el peso de la selección de XY que yo hago, es decir, el peso total de los paquetes que llevo o no llevo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esto va a funcionar como que estas variables I sub J y sub M, que también son variables binarias, lo que me van a permitir es decir, si por ejemplo yo seleccioné un conjunto de paquetes que pesa menos que el máximo, entonces yo voy a poder encontrar los I sub J y I sub M que efectivamente me queden, me hagan que el peso que pueda alcanzar un valor menor a C. Si no pasa eso, lo que pasa es que si yo me paso, por ejemplo, me paso del peso máximo, tengo por ejemplo C más 2, yo con esta representación cuasi binaria jamás voy a poder alcanzar C más 2. Entonces lo que hago es que esto me queda mayor que 0, este término HA, y al elevarlo al cuadrado lo penalizo como algo positivo, es decir, hago que pese más este término que otros que sí cumplan la restricción. En lugar de maximizar,
en la parte de optimización, lo que voy a hacer es poner los valores, si estamos hablando solamente del Snapsack Problem, los voy a poner en negativo, le voy a poner un menos y voy a decir, bueno, en lugar de maximizar, voy a minimizar el valor total que llevo. Entonces, cuanto más negativo es porque más valor llevo y lo voy a querer minimizar. ¿Cómo funciona esto? Si yo pusiera todos los BI posibles, todos los paquetes posibles, bueno, minimizaría muchísimo, ¿sí? Minimizaría muchísimo el valor, o sea, lo estaría de alguna manera maximizando todo lo posible que puedo llevar. Pero ¿qué pasa acá? Acá pasa que cuando yo ponga todos los paquetes, probablemente me pase del peso total. Y cuando me paso del peso total, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que este término que está acá es un término positivo y va a hacer que me reduzca este valor mínimo, este valor más chico al que yo podía alcanzar. Entonces acá es importante tener en cuenta las relaciones entre A y B que van a ser, por decirlo de manera sencilla, los que van a ponderar cuánto pesa la restricción y cuánto pesa la optimización. ¿Sí? Porque si yo pongo un A muy chiquito, bueno, capaz que me conviene más saltearme esta restricción, ¿sí? Saltearme, poner más allá del peso, igualmente con lo que aumento de valor no termino de compensar. Entonces la idea es poner un A que sea significativo, un A que en función de los valores de B sub I, me digan, bueno, no, mirá, si vos te pasás de peso te castigo fuertemente. Entonces esta solución no me va a aparecer con alta probabilidad. ¿Sí? Esta es la forma de armar el hamiltoniano. ¿Qué hicimos nosotros? Este es el hamiltoniano, el que conté recién es el hamiltoniano clásico del Snapsack Problem en la versión Ising. Lo que nosotros hicimos fue, bueno, dado que ya conocíamos esa representación, lo que logramos fue adjuntar, si se quiere, otra penalización más del mismo tipo para poder modelar lo que era que tampoco me pasara de volumen. Entonces tenemos una primera restricción que se encarga de que yo no me pueda pasar del volumen, una segunda restricción que se encarga que no me pueda pasar del peso, y una tercera parte del hamiltoniano que lo que hace es optimizar efectivamente la carga, es decir, en nuestro caso, maximizar el peso que nosotros llevamos. Acá puse un ejemplo para que se entienda un poco más sencillamente de lo que estamos hablando, ¿sí? Supongamos que tenemos solamente cuatro containers que tienen peso de unidades 5, 4, 2 y 3 y de volumen 2, 3, 5 y 4. Vamos a suponer inicialmente que tenemos un máximo de peso de unidades 8 y de volumen 7. ¿Qué va a pasar? Para la representación semibinaria o cuasi binaria de 8 vamos a necesitar 4 elementos binarios, ¿sí? Porque con 3 llegaría a 7 y no lo puedo representar, entonces voy a necesitar 3 para llegar a 7 más esta I3 que va a estar de alguna manera únicamente multiplicado por 1 porque yo quiero llegar hasta 8. Con el máximo del volumen no tengo problema, me alcanza con 3 qubits. Con tres variables binarias que se corresponden con 3 qubits en el cambio de variable que habíamos mencionado hoy. Entonces, cuántos qubits yo voy a tener que utilizar para poder representar este caso de optimización, ¿sí? en un hamiltoniano? Bueno, voy a necesitar 4 qubits, uno por cada contenedor, por cada variable xy de que va o no va, y luego voy a necesitar 4 más para poder representar el peso máximo, que es 8, y 3 más para representar el volumen máximo, que es 7. Yo aquí dejé puesta lo que es la solución, cómo se vería la solución de este problema. En nuestro caso, la solución de este problema, lo que vamos a ver es que la óptima es llevar el paquete 1 y el paquete 4, y con el paquete 1 y el paquete 4, si vemos los pesos, vamos a ver que llevamos un peso de 8 y llevamos un volumen de 6. ¿Sí? Para cantidad de números muchísimo más grandes, ver cuál es el caso, el ejemplo, el caso solución de esto, ya es casi que imposible verlo a clara vista y es casi que imposible correrlo en un optimizador clásico. En este caso, nuestra solución, lo que está pasando, lo que estás diciendo es, podés alcanzar el peso máximo, que es 8, podés elegir una combinación de peso máximo, que es 8, pero el volumen, bueno, vas a tener que llevar un pedazo vacío, que lo podemos representar aquí con estas dos tortas de alguna manera que representan las capacidades de peso y de volumen que tenemos.
Al llevar el primer container, ya estamos cargando de peso 5 unidades, ¿sí? Y de volumen 2. Al poner el segundo container, estamos completando de alguna manera el peso con 3 y de volumen estamos ocupando 4. ¿Cómo funciona esta Slack y por qué la solución se prende acá? Porque, bueno, para que no me salte la restricción esta de volumen que tenemos acá, para que no me penalice, dice, bueno, 6 es un volumen válido. Entonces, para que 6 sea un volumen válido, lo que hace es, de alguna manera, prenderse esta Slack que está acá, ¿sí? La Slack de 1, y me dice, bueno, mira, me faltaba un 1 para completar este elemento que sí, que está bien, que en total vos podés llevar 6 y dejar 1 libre, ¿sí? Y bueno, con esto se puede calcular que la solución decimal de esta solución en binario, si tomamos este como el menos significativo, y la energía es 521 y la energía final, la energía óptima, es menos 8. Cualquier otra solución que yo ponga, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar que o va a tener una energía final menor, va a tener una energía final, por ejemplo, de menos 3, de menos 2, porque igual se cumplen las restricciones, pero de alguna manera estoy dejando como muchos espacios desaprovechados aquí y aquí, o de lo contrario me va a pasar que se me pase de la restricción de peso y volumen y sean fuertemente penalizadas eligiendo adecuadamente A y B, y bueno, y lo que va a pasar es eso, que esta solución va a tener una energía al final menos chica, o sea, más positiva que este menos 8, que es la óptima. Una vez que nosotros logramos armar el hamiltoniano, lo que nos encontramos fue que hay algoritmos que nos permiten, que la pregunta fue, una vez que tenemos el hamiltoniano y que sabemos que lo que queremos encontrar de hamiltoniano es el valor que tiene menos energía, por decirlo de alguna manera, el menor valor propio, ¿cómo podemos hacer cuánticamente para hacerlo? Porque ya que tenemos armado el hamiltoniano cuánticamente, ¿qué herramientas tenemos nosotros, hoy por hoy, para poder encontrar el menor valor propio? Todos los que estamos acá debemos conocer el algoritmo de estimación de fase, ¿sí? Que en definitiva hace eso. El algoritmo de estimación de fase está pensado para buscar el menor valor propio de una matriz hermítica. Los hamiltonianos en particular son matrices hermíticas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa es que nosotros actualmente no podemos disponer de máquinas o de computadores cuánticos que sean capaces de implementar el algoritmo de estimación de fase. ¿Por qué? Porque el algoritmo de estimación de fases tiene muchas compuertas, requiere alta fidelidad de cada una de las compuertas que utilizamos, y con la tecnología que contamos actualmente no lo podemos hacer. Entonces, lo que investigamos es, existen y ya no son tan nuevos. En su momento, cuando empezamos a trabajar con ellos, eran como la nueva versión de los algoritmos cuánticos. Existen esos algoritmos cuánticos que están basados en las formas variacionales de Ritz, que el más famoso sin duda es el BQE. ¿Qué es lo que hace el BQE? Y acá me voy a centrar un minutito porque esta parte sí es importante para el resto de lo que voy a mencionar. Lo que hace el BQE en definitiva es lo siguiente: me permite, dado un circuito cuántico que nosotros acá lo llamamos budetitas, que va a estar parametrizado por determinados titas que van a ser ángulos de rotaciones. El circuito cuántico, para que todos estemos en la misma sintonía, de alguna manera, no va a ser otra cosa que giros en los distintos qubits que podemos tener, y si se quiere, entrelazamientos, ¿sí? Entonces, con estos giros y estos entrelazamientos voy a poder crear determinados estados a los cuales después, cuánticamente, es mucho más sencillo poder estimar cuál es la energía de ese estado respecto del hamiltoniano que hacerlo clásicamente. ¿Cómo funciona entonces el BQE? El BQE separa el trabajo en dos partes. Por un lado, cuando yo tengo que hacer una optimización clásicamente, tengo claramente dos componentes. Por un lado, tengo encontrar los parámetros que me permiten ir avanzando en el espacio de búsqueda, y por otro lado tengo que poder evaluar la función objetivo para saber si voy mejorando o voy empeorando. El BQE lo que hace es, deja la parte cuántica, la parte de crear el estado cuántico y ver, efectivamente, evaluar funcionalmente cuánto me da la energía respecto de un hamiltoniano de ese estado, y deja a un optimizador clásico,
le pasa ese dato, le pasa si mejoré o si empeoré, y un optimizador clásico, en un CPU clásico, lo que hace es evaluar en qué dirección de estos titas yo me tengo que seguir moviendo para seguir mejorando, para seguir minimizando mi energía. ¿En qué se basa este principio? Este principio se basa básicamente en el que si yo quiero encontrar la energía mínima de un phi de tita por h, la energía mínima, si se quiere, de un hamiltoniano por un estado phi de tita, que depende de tita, esta energía siempre va a ser menor al menor valor, va a estar acotada, si se quiere, va a estar acotada inferiormente por lo que es el menor valor propio. ¿Y cuándo voy a poder encontrar el menor valor propio, que es esa energía óptima que yo estoy buscando? Bueno, voy a poder encontrarla cuando efectivamente llegue al vector propio asociado con ese valor propio. Entonces, ¿qué hace esto que está acá? Para decirlo nuevamente, yo lo que tengo que hacer es, a una computadora cuántica le tengo que pasar el hamiltoniano, que ya vimos cómo se arma, le tengo que pasar el ansatz, que el ansatz es lo que a mí me permite, si se quiere, recorrer el espacio de búsqueda, recorrer cuáles estados cuánticos yo voy a poder alcanzar, y le tengo que pasar un parámetro inicial, que es de dónde sale. Una vez que tengo todo esto, bueno, la computadora cuántica arma, la computadora cuántica de alguna manera, por decirlo sencillamente, escupe lo que es el valor de la energía para ese estado que armó y se lo pasa al CPU clásico. Y ahí empieza un proceso de iteración que se va repitiendo con tantos pasos como sea necesario para llegar a un estado mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son nuestras líneas de investigación? Disculpa, Laura, Voy a ver. Sí. Un minuto. Perdón, que no escuché bien. ¿Que tengo que ir terminando? Sí, por favor. Bien. Bueno, nada, entonces me quedé muy corta de contar lo que era nuestra línea de investigación. Lo que nosotros estamos haciendo actualmente es estudiar justamente cómo interactúa este BQE, ¿sí? Que es un algoritmo híbrido, con hamiltonianos del estilo que nosotros acabamos de presentar, con hamiltonianos que son hamiltonianos diagonales, que solamente tienen elementos en las diagonales y que en general podemos decirlos que son los hamiltonianos que están representados por los Ising formulation. ¿Qué cosas hemos estado estudiando y no pude ni llegar a contarlo? Bueno, lo que hemos estado estudiando en definitiva es qué tipo de ansatz son adecuados para estudiar este tipo de hamiltonianos y qué tipo de optimizadores podemos llegar a utilizar. Para resumir brevemente, lo que nosotros estudiamos fueron 4 tipos de optimizadores clásicos, que son los más utilizados en la literatura: Covilan, Eldermid, SPCA y LSQP, que tienen distintas características entre sí. Y lo que estudiamos fuertemente fue la diferencia de poner ansatz que fueran entrelazados y no entrelazados. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en la literatura en general se nos dice que es mejor siempre utilizar ansatz entrelazados que no entrelazados. ¿Qué pasa con estos dos ansatz para resumir? Pasa que los primeros, que no son entrelazados, son ansatz mucho más sencillos y que en realidad no están de alguna manera aprovechando una componente tan importante de la computación cuántica como es el entrelazamiento. ¿Qué ocurre entre uno y otro? Ocurre que, si vamos a los resultados, vamos a ver dónde están. Aquí ocurre que si nosotros partimos de estados iniciales, ¿sí? Nosotros podemos tramposamente decir que conocemos el estado inicial, el estado final, y nosotros lo que estamos estudiando en nuestro trabajo es, si nosotros partimos de estados muy cercanos, y cercanos acá me lo medimos con la fidelidad del estado inicial, lo que finalmente tenemos es que para estados cercanos me paga mucho más utilizar ansatz sencillos que no tengan entrelazamiento, como estos 3 primeros, que utilizar ansatz que estén entrelazados. ¿Y por qué me paga mucho más esto? ¿Por qué es tan intuitivo para la gente que hace computación cuántica? Bueno, porque lo que está pasando acá es que yo estoy utilizando optimizadores clásicos. Entonces, los optimizadores clásicos tienen que entender de una manera que a priori no les es lógico cómo se están moviendo
con este entrelazamiento que aparece en el medio, este entrelazamiento que aparece en el medio clásicamente lo podemos pensar como una matriz cambio de base, ¿sí? Que altera todas las circunstancias de cómo iba optimizando y cómo va rotando los parámetros. Entonces, la conclusión más grande que yo quería presentar, y la quería presentar más con más cuidado, pero no va a poder ser, creo que puede apenas verse acá, y es que cuando yo utilizo ansatz entrelazados, si yo puedo tener tantas evaluaciones funcionales como quieras, tarde o temprano siempre voy a tener mejores resultados. Eso es cierto, pero esos mejores resultados tienen un costo altísimo en cantidad de iteraciones que yo tengo que darle al algoritmo. Entonces, cuando hay dos componentes principales, que es lo que encontramos en nuestra investigación, que es cuánto yo me quiero aproximar a la solución óptima, cuál óptima necesito que sea, versus cuánto tiempo tengo para correr el algoritmo, o dicho de otra manera, cuántos recursos tengo para correr el algoritmo. Y bueno, por acá me quedé en, no sé qué más contarles, creo que fue demasiado corto. Salvador, dime qué hago ahora. Bueno, si ya has terminado, pues de mi parte quisiera agradecer Pero primera pregunta, ¿terminaste ya? Sí, no hay más tiempo, sí, no podía contar más cosas. Sí, no, yo sé, pero tenemos que pasar a la siguiente actividad. Laura, muchísimas gracias por participar en Quantum Latino, por aceptar nuestra invitación. Fue un honor Gracias a tener ustedes. entre nosotros. Y pues bueno, ahora doy el aviso, tenemos un break de aquí a bueno, en mi reloj son las 12:19, tenemos 10 minutos para ir a las sesiones, bueno, a los espacios de booths de las empresas y de networking. Bien, entonces nos vemos en 10 minutos en este espacio de nuevo. Y Laura, de nuevo, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. Muchas gracias. Bye, bye.